Cuarta dimensión 2 de 2. ¿Y qué tenemos que ver, cada uno de nosotros, y nosotras, toda la Iglesia de Dios, con esto del tiempo? ¿Cambiar el futuro, y viajar en el tiempo? Mucho, sí, y así dicho. Pues eso suena a ciencia ficción, algo que no es, pero que podría ser, pues esto del futuro, cambiar las cosas es imposible, es mentira, pero verdad solamente en Dios. Y no existe el destino, y es verdad lo que, pocas pero algunas veces lo he oído. Mi futuro lo creo, o escribo yo. Y es verdad. Pon suma atención a lo que digo. Yo era un drogadicto, con destino a el infierno, la condenación eterna. Bueno, pues eso fue cambiado, por mediación de la cuarta, verdadera dimensión, oración, con la gracia que Jesucristo nos dejó. Oración, a Dios igual cuarta dimensión. Siempre se ha dicho, se creía. Uno no muere hasta que Dios no quiere. Y como no sea su hora, no se muere uno, nadie. Pues, eso no es así. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2, 4, 5. Y no todos son salvos. ¿Qué pasa ahí, entonces? ¿O es que acaso, Dios, no es todopoderoso, y lo puede todo? Sí, Dios lo podría hacer todo, si quisiera, pero nos ha dado el libre albedrío, podemos elegir este, o aquel camino, el bien, o el mal. Y también Dios algunas cosas quiere que las realicemos, las hagamos nosotros mismos, no nos va a dar todo comido, masticado, y digerido, y nosotros venga y venga con lo mismo, pidiendo que nos lo dé, o lo haga Él. Cuando ya nos dio la autoridad suficiente para hacerlo nosotros, y repito, nosotros molestándole, etc. Pero ese tema profundamente, no tocaremos. Aunque esto de la cuarta dimensión es autoridad delegada y mucha, y no sabemos, o no nos lo creemos, y digo, creer, no creérselo, o creer de más, sino solamente saber hasta dónde tengo autoridad, y humildemente la utilizaré, ni menos, ni más, amén, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que haremos de aquí en adelante. Ya a nosotros nos la dio, la tenemos por Dios. Ahora bien, toda esa autoridad, dada por Dios, y la unción, se puede perder, y también los hay, que ya no la tienen, o nunca la han tenido y se lían. Yo te pido Señor, y Dios ni les escucha. O reprenden a los demonios, y eso no les hace ningún efecto, más bien se ríen los demonios. Otros, y otras, ovejitas y todo. Yo mando, decreto, esto, y lo demás allá, milagros, oran, y no pasa nada. Es algo parecido a esto. Adrián Romero, cantante cristiano, canta muy bien, de los mejores y me parece que es hasta pastor, y tiene su congregación y todo, qué pena. Porque son de los que se hacen un evangelio a su forma, como ellos quieren. Y evangelio de Jesucristo solo hay uno. Este tiempo de atrás, salió, lo vi por en YouTube, a Jesús Adrián Romero cantando, en compañía, reprendiendo las huestes de maldad, y cantando algo de eso de las huestes espirituales de maldad. Yo hace años no sabía nada de él. Y mucho tiempo después, sabría lo que era. Lo que hay, más o menos, en él. Y verle, cantando, y eso, me causó mal. Y parecía que era de lo último de Adrián, yo mismo pregunté, y salió eso. Pregunté. Y surgió en mí la respuesta. Claro, eso es engaño, y él sigue como si nada, haciendo mal. Yo hace años que lo dejé de escuchar, después de haber oído cantar muchas veces, a Adrián. La verdad. Yo le ponía mucho, y más como le oí, ser bendecido a Jesús Adrián Romero, por Ronquillo, y sabía que le gustaba, pues ya yo, con más confianza, porque no se puede fiar uno de nadie, a no ser que sea comprobado por ti, por uno, o que te lo diga alguien de confianza. Una vez le sexto, predicando por YouTube, y no me gustó, ni un poco, cosas que decía. Y después sexto, en vídeos, lo que se decía, de él, o antes, no recuerdo bien, el caso es que yo ya andaba con la mosca detrás de la oreja, respecto de este hombre. Y lo que él mismo decía. Y fuera, y punto. Ah. ¿Qué se me olvidaba? Yo al oírle cantar, y reprender, era ese cántico sobre potestades diabólicas, no lo vi con ninguna unción, sonaba a hueco, sin mucha música, guitarra, y sonó bien. Porque son músicos que saben. Pero cuidado que confunden. O sea que andará igual, le tildan de satanista, y yo personalmente por YouTube sexto unas palabras que dijo muy malas,
Vuelvo a repetir. A este hombre Adrián Romero, y una vez oigo de decir a Ronquillo, que a él, que le gustaba, y tal, y decir de él que Dios le bendiga a Adrián Romero, por entonces creo que era cantante, y muy bueno. Por entonces caminaría bien. Y sí que Dios le bendiga, pero primero que le reprenda, a ver si así cambia de forma de ser. Pues ese hombre no va bien, es un fraude, como siervo de Dios. Yo al poquito de Dios despertarme, pues como ya saben algunos. Estuve casi 10 años, casi muerto, en la carne, y totalmente en el espíritu. A consecuencia de un virus, accidente cerebrovascular. A los cuales los médicos llaman ictus, y por consecuente, sufrí un infarto cerebral, y quedé con medio cerebro, me dieron 3 días de vida los médicos, y me trajeron aquí a Ocaña a morir. Pues yo no sabía nada respecto a ese hombre. Defiende los movimientos homosexuales, y se puso en contra de los evangelistas. Y tuvo, o tiene todavía una iglesia. Quiere juntar las iglesias de los católicos, con protestantes, y demás, hablando, y negociando con los católicos, nos quería llevar a su terreno, yo le vi en un vídeo por YouTube tramando, planeando, hablando con el papá. Que quieren juntar todas las religiones en una, y ser, dicen ellos, más tolerantes. ¿Tolerantes? ¿Con qué? ¿En qué? Con otras creencias, y prácticas, que en resumidas no son acordes con Dios, y son muy malas, pero como dice la escritura, a lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Que hacen de la luz tinieblas, y a lo amargo le dicen dulce. Y ahora recientemente, ya en este año casi todo esto, y más saldrá a la luz, algunos hermanos han subido vídeos de las negociaciones del Papa, con las naciones hasta islámicas, y demás, y el templo que han hecho en países esos ricos del petróleo árabes, no recuerdo en este momento cómo se llaman, pero ustedes ya me entienden. Y también hermanos han subido un vídeo, estos hermanos son una gran bendición. Gracias, Dios. Seguir así informándonos. Donde sale entre otros, el cónsul de España en Israel, ya llegando a un pacto con las naciones árabes, yo a la verdad es que no los he visto totalmente, pero ya está bien liada, se acerca a pasos agigantados su venida. Lo cual es para nosotros los cristianos muy bueno, pero para el mundo muy malo, fatal, terrorífico. Será lo nunca visto, etcétera, etcétera. Pero todo esto es diabólico, y lo pintan muy bonito, y bueno. Y hasta a Juan Patato se lo dije un día ya que todos le oíamos al Adrián, y este Juan, le puso, varias veces en la oración que teníamos de madrugada, y se lo dije. Que no le pusiera más, y no se lo creía, y le dije. Por YouTube hablan muy mal de él, y cuando el río suena agua lleva. Si bien es verdad, que no nos debemos dejar de llevar, por dichos. Pero todo esto, ya te pone alerta, y más adelante yo lo vi, y comprobé. Ya no eran solo rumores, dichos, sino hechos comprobados, y eso entonces no se puede tolerar, como dice el Papa. Ahora se llama esta nueva religión, Fraternidad Cristiana, y no recuerdo el nombre más que le han puesto ya, a esta nueva religión. Y todos somos iguales. Católicos, mahometanos, islámicos, budistas, las iglesias de homosexuales, hay un grandísimo tolerantismo, para ellos, yo diría libertinaje, y anarquía, y de ahí más tarde les viene el caos. Y quiero que conste. Yo soy una persona que no me dejo influenciar, y hago un juicio sobre una, o unas personas sin antes comprobar, cerciorarse, y no por habladurías nada más. Pues, para mí una persona, no es un verdadero siervo de Dios. Ni es demonio sin yo antes comprobar eso. O que esto me lo aseguren personas de suma confianza cuando oímos, o vemos, que alguien se pierde, se va a la mala vida, sea hombre, o mujer. Se quitan la vida. Con malos vicios, cosas. O se ahorcan, y mueren. Eso no lo quiere Dios, ¿verdad? El demonio tiene también, por Dios, y se lo permite, autoridad de matar. Dijo Jehová a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1:12 RVR 1960. Sabemos que más tarde le pasó a Job casi de todo, y tuvo muertes de sus hijos, menos la de él, la suya, porque Dios le avisó de antemano, a Satanás. Aquí Dios se refiere a que le respete la vida a Job. O sea que con los del mundo, sí los puede matar. Al igual que por el contrario no existe la predestinación. Pero para los hijos, e hijas de Dios sí. O como ya explico, en la primera parte. Job 1:12 y le respondió al Satán. Mira, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no le pongas una mano a él.
El Satán salió de la presencia de Iu. Biblia israelita en español. Job 1:12, Job 12:1, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Biblia Nueva Traducción Viviente. Y la Biblia, Pesita. Job 1:12. Entonces Yahweh dijo a Satanás: He aquí, entrego en tus manos todo lo que tiene. Solo que no extiendas tu mano contra él. Y salió Satanás de delante de la presencia de Yahweh. Y mata, y hace que las personas mueran antes de tiempo. Fumando, bebiendo, repito, con malos vicios, etcétera, etcétera. Y van al infierno, eternamente. Cosa que yo personalmente no creo que arda por siempre, con llamas y todo. Sí creo en una condenación eterna, y sin luz, en la oscuridad. Pero lo pone en la Biblia. Eso lo dice así, para que lo podamos entender, lo horrible, y duro, que es, y es para siempre. Aparte, de que nos quedó, tenemos mucha influencia romana, latina, católica. Y en todo esto de la Iglesia Católica ha querido dárselas por la única auténtica Iglesia de Jesús. Siempre ha querido dominar, con engaños, y verdaderamente la Iglesia Católica, sin ánimo de dañar a nadie, católicos, y demás. Lo que son instrumentos, muy grandes, grandísimos, diabólicos. Todos lo podemos ser, pero los católicos más, sobre todo el Papa, y las altas esferas, y éstas engañan a los feligreses. Algunos se salvará, pero muy pocos. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Y todos los curas, o casi todos, saben mucho más que nosotros. Casi todos tienen títulos, carreras, son teólogos, académicos, etc. Pero ¿de qué les sirve, si están todos cegados? Les sirve, de tener mayor condenación. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. S. Marcos 9:48, RVR 1960. Yo ya a estas alturas no creo todo. Si hasta Dios, a mí me lo dijo. Y yo lo enseño esto y sé, que no se puede creer todo lo que se vea, y se oiga. Hago aquí hincapié. Ni viendo, u oyendo. Pues el diablo, y compañía nos puede engañar a cualquiera de nosotros, al más pintao. Les cuento, algo de cuando íbamos de niños al colegio. Nos decía la maestra: el que se porte mal, le castigo, y adentro al cuarto, que debajo de un ladrillo está el diablo. Y todos los niños, imagínense, todos, suaves como la seda, como malvas. Pues quizás que a influencia de los católicos, y demás, aunque en el fondo es de Satanás, cogieron eso, se apoyaron en los versículos de algo más arriba, y pensaron, para así ellos poder dominar. Porque si se dan cuenta el mundo, la mayor parte de la humanidad ha sido, y es dominada por la religión, falsa, malas creencias, y doctrina erróneas aún cristianas, cuando la Biblia, y yo creo en ella, es palabra de Dios casi toda. Ya se han puesto algunos nerviosos, y otros quizás que ya no quieran seguir, escuchando, poniéndome de hereje. ¿O este no sabe lo que dice? Pero también, repito, sé que es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo. S. Marcos 9:36, RVR 1960. Estos pensaron, pues de ahí lo sacaron esto, es muy posible. Hay que hacerles como a niños, en todo. Aparte de que Jesús lo dijera en otro sentido, entonces se aprovecharon de eso. Por el miedo se guarda la viña, o cerramos con llave la puerta, y por precaución no sea que entre alguien y nos robe, etc. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. S. Juan 8:32, RVR 1960. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Salmos 119, 140. Claro que sí, pero la auténtica palabra y bien interpretada. Siempre se ha dicho, el que no sabe es como el que no ve, esto se lo oía, y me lo decía a mí, mi padre. ¿Qué crees que como llevas muchos estudios, o muchos años, y eres un anciano, lo digo, con todo respeto, o eres el pastor, etc. ¿Lo sabes todo? Pues no, no sabemos de la misa ni la mitad, valga la expresión, nadie nace enseñado, y todos tenemos que aprender, y cada vez más. Por eso, y más, nos dice, en la Escritura. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. S. Mateo 11:29.
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5, por esta causa a todos nosotros nos ha dejado Dios en su obra, para enseñar, pero para eso, todos cada vez más, cada día, podemos, y debemos aprender, y recibir, y lo dice, como ya sabemos Pablo, de parte de Dios. Y hoy somos nosotros los encargados. Como si nos lo dijera hoy Dios a cada uno de nosotros. Pues en aquellos tiempos, y aún hoy, nos quieren dar gato por liebre, y doctrinas, enseñanzas erróneas. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito 2:1-2. Y ya saben, y toda la iglesia. Y para no ser ya más extenso, lo dejo ahí. Sin recalcar que no quiero decir que aquí no se estén enseñando doctrinas puras, y que yo solo sea el encargado de supervisar, y lo somos todos los siervos de Dios, con el responsable a la cabeza, y dejarle solo sería mucho, y más ven 4 ojos que 2, y si son más mejor. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20:18. Esto se cree que lo dijo Salomón, el más sabio, después de Jesús que pisó la tierra, ¿o no estás de acuerdo con esto? Lo decía por si había alguno que no lo viera así, o me malinterpretara. Lo que sí digo es que entre todos, y mayormente los ancianos tienen que vigilar que no entre ninguna enseñanza, doctrinas erróneas ni aquí entre nosotros, porque desgraciadamente las hay. Ni por supuesto en el pueblo, en toda la obra de Dios. Pero de alguna manera podemos decir, también es nuestra. ¿Eso suena un poquito raro, hermano? Pues no es tan raro, me explico. Todos sabemos, y reconocemos que todo es de Dios, y que Él es el que produce el querer como el hacer, bien. Algún mérito tendremos nosotros. Sí, y mucho. Que estás ahí, trabajando en su obra, que quieres hacer toda su voluntad, que estás a las duras, y a las maduras, que unas son dulces, y otras amargas, y hasta incluso de momento y aquí, más amargas que dulces, aunque de vez en cuando hemos visto algún milagro, y su gloria, cosas increíbles, pero ciertas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, lo tenemos que reconocer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 1 Tesalonicenses 5:12-14. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:2-8. Dios produce todo eso antes mencionado y más, solo aquí en Él como Dios sabe que verdaderamente lo quiere, y tiene fe en Dios, y es humilde, entonces le da. Y a los que son del mundo, que a través de las oraciones Dios ya lo hace, y mueve su brazo, y les bendice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, Tito 1:1. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1:2, RVR 1960. Y esto lo sé por experiencia, y principalmente, claro está por Dios que me ha enseñado, y me enseña, por eso permite en mí, y en otros más, todas estas ciertas cosas raras.
que escapan a nuestra comprensión. Y como no sea Dios quien nos lo diga, no hay forma de entender esto, y verlo aún con los ojos cerrados, qué difícil es todo, para nosotros, y qué fácil para Él. Yo cada vez sé, algo más, y sé, menos. 3 cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. El rastro de la culebra sobre la peña. El rastro de la nave en medio del mar. Y el rastro del hombre en la doncella. Proverbios 30, 18, 19. Los movimientos diabólicos en la iglesia, y en el mundo. Si no es Dios quien te revela estas cosas, imposible saberlo, y sin saber esto, o al menos algo, estamos perdidos, muy perdidos. Y la información, saber, es poder. A mí me ha dado Satanás, revelaciones, palabras de Dios, que luego no eran de Dios, versículos, textos bíblicos, se ha hecho pasar por un ángel de Dios. Tiene la capacidad de hacernos sentir, en un momento dado, diferentes cambios de humor radicalmente, o de estado nos pueden hacer sentir en realidad falsos sentimientos, euforía, alegría, o tristeza, de pronto nos pueden hacer cambiar de humor, sentir miedo, o nada, o dejarnos como un hielo, dejarnos inmóviles, como paralíticos. Yo lo he experimentado, a mí me lo han hecho en sueños por la noche. En sueños, que no son sueños simplemente, etc. Me ha querido engañar mucho. Y luego me lo ha dicho Dios, que no era suyo. Y yo he creído que era Dios, y me ha engañado muchas veces, haciéndose pasar por Dios, me ha hablado muchas veces a la mente, y el corazón, también ahí. Antes se creía que el enemigo nos sabía cuando hacemos alguna oración y esta no sale de lo más profundo, de cada uno, y no lo decimos en voz alta, los demonios lo pueden saber lo que se habla, oramos. Y eso que solamente Dios es omnisciente, más presciente, lo digo así, esto de la presciencia, más omnisciencia. Porque los testigos de Jehová, que más bien son testigos e instrumentos diabólicos, de Satanás. Pero estos se hacen llamar así para engañar. Y demás gente, dicen, y esta definición la leí yo, en Google. Omnisciente puede ser un productor de películas de cine, ya que ha escrito el guión, o dirige la película, y sabe cómo empieza, y termina la película. He tenido revelaciones, etc. Y el demonio, y compañía, primeramente para que nos hable, haciéndose pasar por Dios, y nos lo creamos que es Dios, nos tiene que hablar Dios y mucho. A ver, explícate, esto es muy raro. Pues sí, pero como los demonios copian, graban la voz de Dios en nosotros cuando Dios nos habla, de los receptores que cada uno de nosotros tenemos, para así poder distinguir las voces, diferentes. Y así lo hacen, la imitan, la bordan, que el Señor los reprenda, y eche fuera. Y Dios, repito, después, de hablarme el diablo unas veces rápidamente después, y otras, a los días, pero gloria a Dios que me lo dice. Si no le tienes por amigo, íntimo, ¿quién te lo va a decir, enseñar, revelar? Y esto se consigue, te lo hará. A base de hacer su voluntad, y tener comunión íntima con Dios, y perseverando, en el tiempo, no hay otra, esto no nos viene de un día para otro, la salvación sí, en un momento. Pero la unción, y demás no. Y esto que voy a decir a continuación es muy duro, y les pido perdón de antemano, y sé que a algunos no les entrará bien, y que la mayoría, no me entenderá, ni me creerán quizás, pues es lo más probable. Muchos ministerios de todo tipo, han recibido algo diabólico, y lo han administrado y todo creyendo que era, o es de parte de Dios y era del demonio, qué duro, increíble, pero cierto. Y entonces, ¿cómo Dios permite todo esto? Pues entre otras muchas más cosas que Dios sabe el por qué. Así sabemos que existe lo contrario. Lo mismo que noche y día. Que tenemos que estar en guardia, y no confiarnos, que tenemos un enemigo. Dios permite el engaño, así que tenemos que estar siempre en orden de combate, y que no nos va a dar todo el alimento masticado y digerido. Y así también aprenderemos, tomamos experiencia, etc. Y así también al mismo tiempo, Dios nos hace, y demostramos a los demás y nosotros mismos, cómo somos, y sabemos, hasta dónde llegamos y si le amamos de veras a Dios, y el grado de conversión, y los demonios esto lo ven, y saben, que le amamos a Dios de verdad, y eso lo tenemos, repito, que demostrar no con dichos solamente, sino con hechos, a pesar de todo, etc., etc. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese Mateo 24, 11, 13.
Si hay mucha controversia sobre la Biblia, y hoy hay muchas traducciones, y diferentes Biblias. Dios las permite, entre otras cosas, repito, que solo Dios sabe, para que la Biblia no sea idolatrada. Sería Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Biblia. Y es como todos sabemos. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Los israelitas ya no son los mismos israelitas de antaño, la mayoría. Y van de tradición que a veces ni eso. Y apariencia, o nombre, pero la mayoría nombre, y malas costumbres. Y la Biblia dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, Romanos 9, 6. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8, 8, RVR 1960. O sea que muchas de las cosas, y aún de los originales, han sido cambiadas por el hombre, y puesto lo que creían ellos que más les convenía, y mucha retórica. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Jeremías 2, 3 al 5 RVR 1960. Y aquí Dios les recrimina, y anuncia su castigo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías 3, 7. Y más con todos los años que hace de la ley, por medio de Moisés. Y muchos más que pondrían después del cautiverio en Babilonia, y ahora en estas traducciones, que hay, y todas copiadas, e imprimidas por los hombres, y toda la influencia diabólica, y católica, que por así decirlo son los que partían el bacalao, etc. De tal manera que yo con lo que sé, y veo ahora, y no les quiero decir, ni dármelas de sabio, ni entendido, ni gran erudito, que soy medio analfabeto, un gitánico como casi todos, la mayoría, sin estudios. Y tirando para viejo, con unos años ya, y también en el ministerio, y he tenido algunas experiencias, vamos que no se me da fácilmente gato, por liebre. Y no sigo más, por causa de no extenderme más. Pero ya te digo yo, y porque está visto, y comprobado por mí, si no no lo diría. Y es verdad que en todos los sitios cuecen habas. Los payos protestantes, evangelistas, así me entiende todo el mundo. Son la iglesia verdadera. No los católicos romanos, y apostólicos y por el amor de Dios, y su gracia, fidelidad su pueblo elegido todavía, y a pesar de todo es Israel, más ahora también toda la iglesia. La iglesia, denominación, misión Filadelfia auténtica. Aquí en Filadelfia yo, y nosotros, y demás. He recibido varios milagros, sanidades, he experimentado el poder de Dios, y aunque personalmente con ojos literales no le he visto, sé porque aparte de contarme, hablarme acerca de Dios, que existe, es verdadero, hablarme de su amor, misericordia, etc. Lo he vivido. En los gitanos, en Filadelfia en una sola oración que estos hicieron por mí, una noche. Cambié total, mi vida ya no fue igual, era una vida muy mala, y estaba hundido. Luego entonces eso no fue ficción, ni sugestión, etcétera, etcétera. Fue y es una realidad, y desde ese momento sirvo a Dios. Y como no me lo han contado, en mí, no cabe la duda. ¿Será verdad eso, o no? Y por eso, ahora por mucho que se me diga, o quieran poner en la Biblia, ¿y a mí qué? Si yo sé que Dios es real, etcétera. Pero quizás que alguien diga, pero ¿y yo, que no he tenido esas experiencias como para estar en tiempos de tormenta? Si eso es así. Ya te digo yo, y puedo asegurarte. En tiempos de tormentas, unos antes y más. Y otros después y menos, pero todos, dudamos, y tenemos miedo de algo. Pero te vuelvo a repetir esto del Evangelio es real, y punto. No se debe interpretar, o tomar todo literalmente. En todo caso, esto no lo enseño como doctrina, y no lo aseguro, firmemente, pero yo creo que es así, más, o menos. Ejemplos. En el encabezamiento de mi Biblia dice, la visión de la gloria de Dios en Ezequiel cap.
1. Y el 10, cuando nos habla de ruedas, y muchos ojos, por todo su cuerpo de los seres vivientes, y querubines en el cap 10 de Ezequiel, etcétera, etcétera, no son ojos literales, así tampoco otras cosas. Nos quiere decir que Dios lo ve todo, lleno de poder, que en el momento dado es terrible. Nos da una idea, lo cual no quiere decir que luego sea tal cual, exactamente así. Es como esto. En Isaías 6. Nos dice, habla de que Dios llevaba una falda, y esta llena todo el templo. Cuando a Dios no le hace falta de vestiduras. Ahí vemos que la falda igual su gloria llena todo, etc. Nos habla de tenachas, y demás. Pero nos centraremos solamente en las tenachas. Sabemos que para hacer unas tenachas, primero se necesita el metal, del cual se hagan, y fundir, y forjar, hacer la pieza, o herramienta que sea, y antes todo era a base de fragua, yunque, y martillo. Pero para hacer todo esto, se necesitan tener muchas cosas, y herramientas. Como en el cielo van a estar con fraguas, y demás. La Biblia también nos habla de caballos, o caballo, y bueyes, y caras de diferentes animales, no son literales, no van a estar dando de comer, y beber todos los días a los caballos, y alimentarlos, y tener cuadras, etc. Claramente, son otros caballos, tenaza, falda, animales, llama, espadas, etc. No son iguales que las que conocemos aquí, vamos que no es todo literal, y hay quienes todo lo interpretan, y se lo toman literal. Y la Biblia está llena de simbolismos, unos ejemplos más. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91, 4. Y sin embargo, ahí nos habla como si Dios tuviese alas, y plumas. Nosotros hablamos de vaca, guía mi vaca, o lleva esta embarcación, y no es una barca literal. O hablamos del fuego, quema, prende, o de la llama, se dice. De la prueba. Pasa por un desierto, y no es un desierto literal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en lo que sí creo, estoy seguro, y esto sí te lo confirmo, y es doctrina, y es. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. S. Juan 5, 24. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses 1, 9. Total casi nada. Excluidos de Dios, y toda su gloria, todo el que no haga su voluntad, guarde su palabra. Será como un muerto viviente, y así por la eternidad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Ahí ya no dice nada de fuego eterno, ni llama, además se supone que un fuego, o llama, da luz, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que dice aquí oscuridad? Y está hablando del infierno de ahora. También hay diferentes grados de castigo, y sitios en el infierno. Algo que no lo veremos más a fondo, y contextos, como esto no es un estudio a fondo sobre el infierno. Pero lo que sí les digo más. 1. Que si arde, y si hay una llama eterna, y literal será un tipo de fuego, de llama diferentes, a lo visto aquí, comúnmente. 2. Infierno, ves en esto sí creo yo, que es el infierno. Y lo del fuego eterno, quiere decir, aunque lo diga también en otros sitios, y del lago de fuego, etc. Es para que sepamos que el castigo es horrible, y para siempre, no solo temporal, como dicen ser algunos, y hasta rabinos. Es fuera de su luz, a oscuras, sin vida auténtica, y demás, eternamente. Para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1, 6, 7. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20, 18. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 16, 20. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Daniel 11, 32, 33. No es que nosotros seamos muy sabios, pero por gracia de Dios sabemos algo de la palabra, y he tenido, y has tenido experiencias, compártelas, no te guardes nada de lo que Dios te da, para ti. Y nos servirá de mucha edificación a todos.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5. 15, 16. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4, 17. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. Isaías 57, 15, 16. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 8. ¿Qué alfa y omega son? La primera y la última letras del alfabeto griego, y este país era muy idólatra, muy pagano, etc. Y ahí vemos una vez más la influencia griega, y demás, etc. Pero bueno, nosotros entendemos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. S. Marcos 9, 23, RVR 1960. Dios os bendiga. Juan Losada Maya. 6 de enero de 2022 B. Esto es que lo compartí, en los tiempos del COVID en el WhatsApp de los pastores, obreros y candidatos de la zona de Madrid. Quiero interpretar la palabra fuego, el fuego eterno. Hermanos, el término fuego, hablando del infierno, no es un fuego literal. No lo es. O al menos así lo pienso yo por muchos textos de la palabra, pero solamente diré el concepto. El fuego del infierno no es un fuego literal, porque si dice que los demonios también serán atormentados en el infierno, si son espíritus, ¿cómo les puede afectar un fuego? Es imposible. En mi opinión, el fuego del infierno hace alusión a la ira eterna de Dios. Fuego eterno es la ira eterna de Dios sobre el hombre que no recibe la gracia y el amor de Dios. Siempre que la Biblia, a lo largo de la Escritura, se habla de la ira de Dios, del castigo de Dios, del peso de la justicia de Dios, siempre lo compara a fuego. El Salmo 18, por ejemplo: se indignó Dios y humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos y fuego salió de su boca. Y Hebreos 12:29 dice, servid a Dios con un temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y hay un sinfín de textos. La ira de Dios es representada en fuego. Y cuando Cristo menciona el infierno, está comparando al Genema, que en aquel tiempo, en el tiempo de Cristo, era un basural donde se echaba la basura y donde se echaban cuerpos muertos de animales, y algunos dicen incluso de personas que no eran dignas de ser enterradas. ¿Y qué ocurría? Que allí eran quemados con fuego y con azufre para que aquello no echase hedor. Y ahora, lo que no consumía el fuego en el Genema, pues lo consumían los gusanos. Y ahora, Cristo usó ese lugar y ese ejemplo para ilustrar el tormento eterno de la ira de Dios sobre el hombre, y dice, allí el fuego no se apaga y el gusano no se consume. No es que haya fuego literal ni gusanos, sencillamente que allí el juicio de Dios será eterno. Creo que no hay que darle más vuelta, a eso se refiere. Y el tormento, sobre todo, será el tormento psicológico, el tormento emocional, el tormento de remordimiento, el tormento de conciencia
de que pudo salvarse por la gracia de Dios y no quiso, y allí estarán eternamente. Luego, hermanos,